El día que me despidieron por hablar español frente a todos, entendí que en este país no solo tenía que trabajar el doble para sobrevivir, sino el triple para demostrar que valía lo mismo, y aún así no era suficiente. Recuerdo perfectamente cómo el ruido de los platos chocando, el olor a comida quemada y las miradas incómodas de los clientes se mezclaron con la voz fría de mi jefe diciéndome que recogiera mis cosas, que ese lugar no era para gente como yo. Y en ese momento sentí algo que nunca había sentido antes, una mezcla de vergüenza, coraje e impotencia que me dejó sin aire. Porque no era solo el trabajo lo que estaba perdiendo, era la poca seguridad que había logrado construir desde que llegué a este país con una mochila vieja, sin papeles, sin inglés y con más miedo que certezas. Me llamo Valeria, tengo 29 años, soy de un pequeño pueblo en Michoacán donde las oportunidades eran tan escasas que emigrar no era un sueño, era la única opción. Y aunque muchos creen que cruzar la frontera es el final del sacrificio, en realidad es solo el inicio de una vida donde cada día tienes que probar que mereces estar aquí. Trabajaba en ese restaurante desde hacía 2 años, limpiando mesas, tomando órdenes a medias, aprendiendo palabras nuevas mientras fingía entender conversaciones completas, sobreviviendo con propinas que apenas alcanzaban para pagar un cuarto compartido con otras 2 mujeres que, como yo, cargaban historias que nunca contábamos en voz alta porque dolían demasiado. Ese día, cuando todo explotó, yo solo estaba tratando de hacer mi trabajo. La cocina estaba colapsada, los pedidos salían tarde y una clienta empezó a gritarme porque no entendía lo que le decía. Mi mente se bloqueó, las palabras en inglés se me fueron y sin pensar le pedí ayuda a mi compañera en español. Fue automático, fue humano, fue real. Pero para mi jefe fue suficiente para marcarme como un problema, como alguien que no encajaba, y sin darme oportunidad de explicar nada, me despidió frente a todos, como si yo no valiera nada, como si mi esfuerzo no contara, como si mi idioma fuera una falta de respeto en lugar de una parte de quién soy. Salí de ahí con las manos temblando, sintiendo que el mundo se me venía encima. Caminé sin rumbo durante horas porque no quería regresar al cuarto y tener que admitir que había fallado otra vez, porque en mi cabeza solo había una voz repitiendo que tal vez no era suficiente, que tal vez no estaba hecha para esto, que tal vez debería rendirme. Y esa noche, sentada en la orilla de la cama, viendo el techo agrietado, estuve a punto de comprar un boleto de regreso, de aceptar que el famoso sueño americano no era para mí. Pero entonces pensé en mi mamá, en sus manos cansadas, en las veces que me dijo que yo podía lograr algo diferente, y algo dentro de mí se rompió, pero no para rendirse, sino para cambiar. Al día siguiente me levanté sin saber exactamente qué iba a hacer, pero con una decisión clara. No iba a volver a sentirme menos por no hablar inglés perfectamente. Así que busqué clases gratuitas. Empecé desde lo más básico, pronunciando palabras como si fuera una niña aprendiendo a hablar otra vez, sintiéndome ridícula, equivocándome, frustrándome, pero también avanzando poco a poco. Y mientras estudiaba, aceptaba cualquier trabajo que encontrara, limpiando casas, cuidando niños, trabajando jornadas dobles, durmiendo poco, viviendo al límite, pero con una meta que ya no era solo sobrevivir, sino crecer. Hubo días en los que quise rendirme, días en los que me sentía invisible, días en los que la gente me hablaba despacio, como si no entendiera nada, o peor, como si no tuviera nada que decir. Pero cada vez que eso pasaba, en lugar de hundirme, lo usaba como combustible, como una razón más para seguir adelante. Y fue en uno de esos trabajos de limpieza donde conocí a una mujer que cambió mi vida sin saberlo. Una señora mayor que empezó a hablar conmigo todos los días, que me corregía sin hacerme sentir mal, que me preguntaba por mis sueños como si realmente importaran, y un día me dijo algo que nunca voy a olvidar. No necesitas dejar de ser quien eres para encajar, necesitas encontrar el lugar donde ser tú sea una ventaja.
Y esas palabras se me quedaron grabadas, porque por primera vez alguien veía valor en algo que yo había aprendido a esconder. Gracias a ella, me animé a aplicar a un trabajo donde buscaban personas bilingües, y aunque al principio pensé que no estaba lista, decidí intentarlo, porque ya había pasado demasiado tiempo dudando de mí misma. La entrevista fue difícil, sentía que el corazón se me salía del pecho, pero hablé, me equivoqué, corregí, seguí, y cuando salí de ahí, por primera vez no sentí vergüenza, sentí orgullo, porque lo había intentado de verdad. Días después me llamaron y me dieron el puesto, y ese momento fue como respirar después de estar mucho tiempo bajo el agua, porque no solo era un trabajo mejor, era una señal de que todo el esfuerzo estaba dando resultados. Con el tiempo, fui creciendo, aprendiendo no solo el idioma, sino a confiar en mi voz, a tomar decisiones, a liderar, a dejar de pedir permiso para existir. Y poco a poco pasé de ser una empleada más a alguien que tenía responsabilidades, que tenía impacto, que podía abrir puertas para otros, especialmente para personas como yo, que llegaban con miedo pero con ganas de salir adelante. Los años pasaron y la empresa en la que trabajaba comenzó a expandirse, comprando pequeños negocios, y un día, revisando una lista de adquisiciones, vi un nombre que me hizo detenerme en seco. Era el restaurante donde me habían despedido, ese lugar que durante mucho tiempo representó mi peor recuerdo, mi mayor humillación. Y en ese instante sentí un nudo en el estómago, porque sabía que la vida me estaba dando una oportunidad que no había pedido, pero que no podía ignorar. Semanas después, entré por esa misma puerta, pero ya no como la chica insegura que limpiaba mesas, sino como la persona encargada de supervisar la transición del negocio. Y ahí estaba él, mi antiguo jefe, con la misma cara pero con una expresión completamente distinta. Ya no había superioridad en su mirada, había incertidumbre, y por un momento el tiempo pareció detenerse, como si todo lo que había pasado nos había traído exactamente a ese punto. Podría decir que sentí ganas de vengarme, de hacerlo sentir lo mismo que yo sentí, pero la verdad es que lo que sentí fue algo más fuerte, claridad, porque entendí que mi verdadero triunfo no era humillarlo, sino demostrar que había crecido más allá de ese momento. Así que hice mi trabajo con profesionalismo, establecí nuevas reglas, dejé claro que en ese lugar no se iba a discriminar a nadie por su idioma, su acento o su origen, porque yo sabía exactamente lo que se sentía estar del otro lado. Y cuando finalmente hablé con él, no hubo gritos, no hubo reproches, solo una conversación firme donde le hice entender que las cosas iban a ser diferentes, que el respeto no era opcional, y en ese momento, sin necesidad de levantar la voz, recuperé todo lo que ese día me habían quitado. Hoy, cuando miro atrás, no veo a la mujer que fue despedida por hablar español, veo a alguien que transformó ese momento en el punto de partida de algo mucho más grande, alguien que entendió que sus debilidades podían convertirse en fortalezas, que su historia tenía valor y que no tenía que encajar en ningún molde para triunfar, porque el verdadero éxito no es demostrárselo algo a los demás, es demostrárselo a ti misma. Y si esta historia te hizo sentir algo, si en algún momento te viste reflejada, si alguna vez te han hecho sentir menos por quien eres, entonces suscríbete a este canal, porque aquí no solo contamos historias, aquí recordamos que siempre es posible levantarse, incluso cuando todo parece estar en tu contra.